Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a la Biblioteca Pública Municipal. Es un honor tenerles aquí en esta celebración, porque más que un evento, más que un acto, esto es una celebración. Siempre que presentamos el libro de un autor, es un poco como el bautizo de uno de sus hijos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues una persona querida y muy conocida por mí va a hacer hoy la presentación de su cuarta novela. No quiero desvelar más detalles porque para eso tenemos también a su acompañante, que es la persona que va a, de alguna manera, conducir este evento, a don Eduardo García Ontiveros. Y bueno, sin más dilación, dos cositas solamente. Decirles que por favor desconecten en este preciso momento el sonido de sus teléfonos móviles, porque es un clásico que en medio del evento suena, ¿vale? Entonces, por favor, eso sí. Y también, si hay alguien que no quiera, por el tema de la protección de datos, que no quiera aparecer en las imágenes, que nos lo diga para colocarles en un punto muerto, porque vamos a hacer grabación y fotografía, ¿vale? Bueno, pues lo he dicho. Muchísimas gracias por venir. Un fuerte aplauso. Vamos a recibir a este ilicitano que nos va a presentar su nuevo libro. Un aplauso para José Tobar. Gracias. Gracias por venir. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí y acompañar a José en esta presentación de su cuarto hijo. Yo estoy muy contento. Bueno, antes permítame que le dé la bienvenida a una persona querida por mí y que coincidí con ella trabajando durante 4 años, a la que fue concejal de Cultura, la señora Marga Antón, que nos acompaña. Fue concejal de Cultura y de esto sabe un poco. Durante 4 años estuvo gestionando muy bien la Concejalía de Cultura y quiero darle las gracias por acompañarnos y que esté hoy aquí con todos nosotros. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de literatura. Yo no sé si se acordarán, hace unos días, una influencer muy conocida en este país dijo que, hombre, que los que leíamos libros, pues que tampoco era como muy importante y como... Bueno, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que la literatura y la cultura en sí, y leer, sobre todo leer en papel, ahora que está de moda desde hace mucho tiempo el ebook, pero yo creo que los que estamos aquí nos gusta el tacto de la portada, el tacto del paso de las hojas. Creo que más que nunca hoy, en la situación en la que vivimos, en este mundo tan loco en el que nos encontramos, y en este país tan loco que nos encontramos a veces en algún momento, creo que es fundamental parar, respirar un poquito y malgastar un poquito de nuestro tiempo en leer, y leer con tranquilidad. Y qué mejor momento para leer que la nueva novela de José. Bueno, si ustedes no lo conocen, voy a hacer una breve reseña de quién es nuestro anfitrión. José nació en Elche en 1968 y desde muy pequeñito ya tenía inquietud a nivel cultural y a nivel literaria. Esto le terminó llevando a nivel profesional a colaborar y a trabajar en muchos medios de comunicación y agencias de publicidad. Y como novelista, como han podido comprobar ustedes en la mesa que hay ahí atrás, pues ya ha publicado 3 novelas, a la cada cual más distinta, más sorprendente y más buena. La primera es Dios está de vacaciones, que nos presenta un drama contemporáneo con unos tintes de thriller que le recomiendo bastante. La segunda es La lluvia sobre la seda. Aquí José se traslada a lo que es la novela histórica, a la época de Jesús en Jerusalén, después justo de la muerte de Jesús, en la época de su resurrección, y trata la novela con una delicadeza sobre el tema religioso, sobre la fe, sobre la libertad, que es muy interesante. Y la última, antes de esta que estamos presentando, es Contra el espejo. Aquí es un thriller más negro, más psicológico, donde los protagonistas son 2 gemelos. También trata con mucha habilidad pues temas muy introspectivos del ser humano, cosa que he de decir que José hace prácticamente en todas sus novelas, y en esta última, en Inclusus, no podía ser menos, también lo hace. En todas sus obras se reconoce una constante, un interés, como he dicho,
por los límites de la humanidad, los límites de la persona. Dónde llegar y cómo llegar es fundamental para los personajes de José, y es muy interesante cómo José lleva al lector entre sus páginas y entre sus renglones poco a poco a donde él quiere que el lector llegue. Tiene una habilidad bastante innata. Pero hablemos de Inclusus. Inclusus, si ustedes no lo saben, yo se lo cuento, es encerrado, enclaustrado, significa. ¿Vale? Aquí José también toca la novela histórica, nos traslada al siglo XIII, a un monasterio del norte de España, sobre todo enmarcado en Cataluña, donde he de decirte, José, que el inicio es un gran inicio de novela, es un gran inicio, cosa fundamental que yo creo que para el lector, para que le enganche desde el principio, es muy importante. Una joven golpea con sus nudillos una noche, una abadía, un convento de frailes, porque la pobre ya no puede más, ella está embarazada, está a punto de dar a luz y toca la puerta de este convento creyendo que estaba salvada. Pero nada más lejos de la realidad. No voy a desvelar mucha historia, pero la historia arranca desde ese punto. A partir de ahí, el protagonista, que es el hijo de esta muchacha, empieza su educación dentro del convento, intentando sobrevivir no solo a su propia identidad y a su propia discapacidad, porque es un nene y un niño que tiene una discapacidad desde nacimiento, sino también intenta sobrevivir al propio mal que hay dentro del convento, engendrado y encarnado en el abad mayor. Como ustedes comprenderán, esta situación dentro de una novela y dentro de un personaje se vuelve bastante complicado. Bueno, pero el personaje, este chico, va creciendo, se va formando como hombre, se va cultivando y todo su andar por su historia termina llevándole fuera de este convento, superándose a nivel personal, sobre todo, luchando por su propia libertad y por su propia identidad. Quiere saber quién es, de dónde viene y hacia dónde termina de caminar hacia el futuro, y le lleva por partes de Europa, por la antigua Bohemia, y termina en Roma, siendo discípulo de un personaje histórico que todos conocemos, Santo Tomás de Aquino, que José lo introduce en la novela muy sutilmente, nada forzado, cosa que cuando lees una novela e intentas apreciar que aparece un personaje histórico, a veces muchos autores pecan de que por meter a varios personajes históricos, pecan de que lo meten como muy con calzador. José no, José lo mete muy sutilmente, muy hábilmente, y el personaje termina siendo discípulo de él, cosa que enriquece la novela en su parte media final y termina tratando la novela en esencia por la resistencia, sobre todo ante la adversidad, encarnada en el propio protagonista, como ya les he dicho. Es un joven que desde su nacimiento tiene que luchar por la vida, por sí mismo, por salir adelante. También trata el abuso de poder. ¿Cómo? Como ya les he contado, el poder engendrado en la Iglesia en aquella época era muy potente. Aquí el personaje del abad tiene un papel principal en cuanto al némesis del personaje principal, del protagonista. También habla de la búsqueda de la identidad y de la libertad. Como les he comentado, el protagonista lucha por saber quién es y hacia dónde va. Y también habla sobre el sacrificio personal. Un niño que nace ya marcado con una discapacidad en la época en la que estábamos hablando, en el siglo XIII, y dentro de una orden religiosa tan cerrada, tan hermética como eran en aquella época, pues ya les cuento yo a ustedes que debería ser bastante complicado la supervivencia. Pero también habla de eso, y como pueden ustedes comprobar, José toca los temas fundamentales de la humanidad, y lo toca con una sensibilidad, con un lenguaje, con una perfección a la hora de hilar la trama, que te lleva suavemente entre capítulo y capítulo, de forma nada pesada, poco a poco hasta el final de la novela, que cuando has terminado la novela
que por cierto tiene un final muy bueno también, tienes un inicio muy bueno y un final muy bueno, termina dejándote con un gran sabor de boca. Y eso es fundamental en un libro, que quieras volver a hojearlo otra vez, que quieras volver a sentarte en tu rinconcito de casa o en tu rinconcito de la playa y volver a hojearlo, volver a leerlo. Y para finalizar, porque el protagonista no soy yo, es José, les quiero decir que esta novela trata y pone al lector no solo en los problemas que había en aquella época, sino que te hace pensar que esos problemas, los del siglo XIII, no han cambiado en absoluto, a los problemas que puede tener el ser humano en la actualidad. Les recomiendo muy mucho la novela de José Tobar y para empezar y para terminar yo les dejo con el autor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Yo, después de todo lo que ha dicho Eduardo, ya no podemos ir porque ya no sé qué decir. Me ha dejado, bueno, de verdad, muchísimas gracias. Te lo agradezco de todo corazón. De nada. De verdad. Un placer. Bueno, yo quiero hacer la presentación muy cortita, muy breve, y quiero que participéis constantemente, interrumpirme en cualquier momento si necesitáis consultarme cualquier cosa, si hay algo que no entendáis o que no os gusta. Quiero empezar por la dedicatoria, que para mí es imprescindible, es una parte de mí que no puedo olvidar. Este quinto libro de mi breve andadura literaria, en primer lugar quiero dedicárselo a mi padre, que desgraciadamente no pudo ver finalizada la obra. Entonces, este acto va 100% en su memoria. A mis hermanas, por aguantarme, que andan por ahí detrás con las ventas. En tercer lugar, a mi sufrido corrector, supervisor y gran observador, Vicente Montesinos, que por ahí lo tengo localizado, que sabe aguantar como nadie, con una paciencia infinita, mis cambios de idea de un día para otro. Hoy he pensado, mañana ya he dejado de pensar, pero hoy vuelvo a tomar lo que antes de ayer me parecía bueno y mañana me parece mal. Y bueno, él ha sabido orientarme y darme las recomendaciones adecuadas para llevar a buen puerto esta obra que ahora comparto con todos vosotros. A José Lucena, de Estudio Lucena Elche, que ha sido es el que en todos mis libros saca la mejor parte de mí. Un trabajo impagable, porque de mí físicamente no hay nada que sacar, pero él lo consigue y se lo agradezco enormemente. También un agradecimiento infinito al Ayuntamiento de Besalú, que es donde se desarrolla la novela, y más concretamente a Vanessa Durán Barceló, que en el momento que estuve allí para documentarme sobre la novela era la concejala de Acción Cultural, Ferias y Fiestas. Ahora ella no ocupa ese cargo. Y también se lo quiero agradecer a Joan Masmitjà y David Masgrau del Archivo Municipal, que me facilitaron toda la documentación que me hizo falta. En catalán antiguo, hay que reseñarlo, casi nada. Pero bueno, hicieron un trabajo envidiable. Gracias también, como no, a Luis Compés, mi editor, director del maravilloso equipo de Notting Hill Editorial, también a Visibilidad, del Gran Reto, que es un nuevo proyecto que hemos puesto en marcha, un pequeño grupo de autores de toda España, y que dirige el mismo Luis Compés, y bueno, con el que estamos intentando conseguir promoción nacional e internacional. Poquito a poco vamos consiguiendo pequeños objetivos. A Eduardo García Antiveros, de verdad, muchísimas gracias, me has dejado... A ti. Te debo una, o dos. No me deben ninguna. Naturalmente a Bibliotecas de Elche y sobre todo a Laura Samper por su amabilidad, su gran profesionalidad, a Elche Cultura también, y por último a una persona que no ha podido venir, le he prohibido que venga porque anoche pilló un gripazo del 7 y no me apetecía que os fuerais todos contagiados, que es mi tercera hermana, mi prima Mari, que es quien consigue que no venga despeinado a estos actos, que es como normalmente voy por la vida, despeinado. Muchas gracias también a todos los que os habéis desplazado de lejos. Por aquí veo a Eva, Mercedes y Tony. A Mercedes ahora mismo no la veo, pero por aquí. Muchísimas gracias por esos kilómetros que habéis hecho. Hola. Y os lo agradezco enormemente.
Si me he olvidado de alguien, por favor, perdón, que no es mi intención. Esta es la parte más larga, digamos, de mi presentación. Como os he dicho, quiero ser muy breve. Como os he dicho, si a lo largo de lo que vaya contando alguien quiere cortarme, quiere preguntarme, bueno, independientemente de que al final pues habrá un turno de consultas y preguntas, no dudéis en cortarme y preguntarme. Para mí será un placer. Hay 3 conceptos básicos en la vida que agrupa a todos los seres humanos. El amor. Todos lo anhelamos, me parece que todos lo anhelamos. Que levante la mano quien no quiera amor, quien no necesite amor, quien pase del amor. Yo creo que todos nos vemos comprometidos de alguna forma con el amor, ¿verdad? Tiempo. Todos deseamos tener tiempo. Lo mismo os digo, si hay alguien que no quiera tener tiempo o que cambiaría cualquier cosa de su vida por tener más horas libres, pues también decídmelo porque me gustaría conocerle. Y la muerte. La tememos. Sin duda, todos tememos su llegada de una manera u otra, pero todos la tememos. De todas formas, hay otra cosa que yo creo que a la mayoría de todos nosotros nos asusta, y es que en algún momento de nuestra vida lleguemos a amar nuestras propias cadenas. Pues de esto trata Inclusus. Esto es Inclusus, en definitiva, queridos amigos. Un protagonista, como ha dicho Eduardo, lisiado, que nace en el año 1249, en plena Baja Edad Media, en Besalú, en Girona, y que no tiene amor, más bien todo lo contrario. Casi todo alrededor de Guillem Morer, que así se llama nuestro protagonista, es crueldad, odio infinito, penalidades, tiempo. El tiempo se le ha echado encima tan rápidamente que difícilmente puede haber cumplido los objetivos que se ha marcado en la vida. Porque el tercer elemento que aparece en su vida cuando es demasiado joven es la muerte, el tercer punto del que hablábamos al principio. La muerte lo perseguirá incansable desde que muy joven sea presa de una extraña maldición de la que no consigue deshacerse, y que si no lo evita arrastrará todo cuanto tenga, todo lo que haya alrededor de él. La novela está dividida en 2 partes, tiene una estructura muy sencilla, muy fácil de seguir. La primera parte está escrita en tercera persona, aquí se desarrollan todos los acontecimientos básicos, se presentan los personajes, los conocemos a todos, los problemas que cada uno arrastra, sus vidas, etcétera, etcétera. La segunda parte está escrita en primera persona y aquí, en esta segunda parte, es la propia voz del propio protagonista, en primera persona, como digo, la que va a contar sus sentimientos desde lo más profundo de su ser. Y esto es todo lo que os voy a contar de la segunda parte, porque la segunda parte rompe un poquito con todo lo que vais a leer en la primera. Guillem Morer, nuestro protagonista, como os he dicho, vive en un mundo tremendamente dividido entre los poquísimos que lo tienen todo y los que no tienen absolutamente nada. Y los que lo tienen absolutamente todo, cada vez quieren más. No importa lo que sea, quieren más. Más inteligencia, más riquezas, más poder, incluso más dolor. Efectivamente, habéis oído bien, más dolor. Para sí mismos, incluso para sí mismos y para el prójimo. Porque el dolor y la ignorancia de los sometidos es lo único que los acercará a Dios. Y Guillem no estará dispuesto a permitir que una iglesia arcaica controle el destino de todos los ciudadanos de Besalú en plena Baja Edad Media. Y únicamente para eso servirán los ídolos autoimpuestos, para someter a los pobres y mantenerlos ignorantes, para que fueran más fácilmente manipulables. Yo creo, es una opinión personal, luego lo debatimos también si queréis, que la gente solo piensa en las injusticias cuando les sucede a ellos, cuando les toca muy de cerca. Pues bien, el joven Guillem Morer sí que pensaba en las injusticias. A lo largo de toda la novela piensa en las injusticias, en las suyas, en las propias y en las de los demás. Pero, como bien ha dicho también Eduardo en la introducción, ¿qué puede hacer un joven tullido, lisiado, maldito, para hacer valer su opinión en una época tan convulsa como aquella? No sé a qué me recuerda también todo esto. También ha hecho cierta mención Eduardo sobre el tema.
Inclusus, ya estamos acabando, es una reflexión de todo esto que acabamos de mencionar. Una búsqueda y una lucha interior y profunda por conseguir unos nobles objetivos que hagan más fácil la vida de unos vecinos aterrorizados ante la tremenda crueldad de un abad que es el máximo administrador de una zona geográfica de la actual Cataluña y que no le temblará el pulso a la hora de conseguir más y más poder. Inclusus es misterio, es una aventura de superación personal. Inclusus es realidad, porque para intentar deshacerse de su maldición, nuestro protagonista viajará por parte de la actual Europa, hasta llegar a convertirse en discípulo del mismísimo Santo Tomás de Aquino, como también ha mencionado Eduardo. Y que no será el único personaje histórico que aparezca en la novela. Hay alguno más que iréis descubriendo, pero bueno, este digamos que es el más destacable. Hay veces que un hombre, un joven, en nuestro caso, tiene que luchar tanto por la vida que no tiene tiempo de vivirla. ¿Será el caso de Guillem Moret? ¿Conseguirá sus propósitos en la vida frente al opresor religioso, su principal antagonista? ¿O todo cuanto haga se va a volver en su contra? ¿Conseguirá deshacerse de la maldición? ¿O por el contrario, la convertirá en eterna para el mal de sus conciudadanos, cuya mayoría nunca ha sentido verdadera confianza en él? Pues ahora, queridos amigos y amigas, es vuestro turno. El trabajo de escribir no está acabado hasta que el texto es leído por todos vosotros para que lo valoréis o para que no lo valoréis. Os puede gustar o no os puede gustar, naturalmente hay gustos para todos. Y si merezco vuestra confianza para que sigáis leyéndome y me recomendéis a vuestros amigos. Gracias por acompañarme esta tarde y preferir estar aquí antes que estar viendo el fútbol o estar haciendo el amor con vuestras parejas. Así que ha sido para mí todo un honor que vengáis y, por favor, os corresponde ahora a vosotros hacerme preguntas. A mí se me ocurren 1527. Nos darían las 6 de la mañana, pero bueno, es vuestro turno. Preguntarme, yo estaré encantado de responderos. Y eso sí, una vez que acabe el turno de preguntas, voy a cerrar el evento con una pequeña despedida, con unas palabras que no son mías, son de otra persona, pero que os van a llegar al corazón, estoy seguro. Pero eso será el cierre final y que además va a ser 1 minuto nada más. Así que estoy ante vosotros, desnudo mi alma para que la investiguéis y me abarrotéis a preguntas. Gracias. Un aplauso, hombre. Gracias a vosotros. Yo quería cerrar con unas palabras que no son mías. Las palabras que os voy a transmitir ahora, como digo, no son mías, son de un artistazo natural de Isla Cristina, Huelva, una tierra que conocí hace muy pocas semanas, de las que me enamoré plenamente, me encantó. No me extraña que aquella bella tierra haya parido a un personaje tan significativo. Estoy hablando de Manuel Carrasco, al que todos conocéis, naturalmente, por su carrera musical, y esta es mi despedida en su honor. Le agradezco estas maravillosas palabras que tuvo en uno de sus conciertos y, perdón, yo no las voy a cantar, las voy a leer, porque si no, ese buen tiempo podría cambiar. Vaya por Dios. Yo que creía que ibas a cantar. No, se me ha olvidado la guitarra. Entonces, de verdad, todas estas palabras para todo el universo, que sé que el universo las va a acoger con cariño y algún día las veré realizadas. A los líderes del mundo, a los que mueven los hilos, cada cosa por su nombre. Da igual el bando, si matan, son asesinos. Si la política sirve para cambiar los destinos, no sé qué estáis esperando para acabar con el llanto de los niños palestinos. El mundo lo está gritando. Queremos la paz en la tierra y que caigan los tiranos y acabe la puta guerra. Gracias. Muy bien.